Lamentablemente nosotros no le ponemos interés, pero no es culpa de nosotros como estudiantes. Es culpa de nuestro medio. Desde que empezamos a estudiar en la primaria, cuando estuvimos en los básicos, la matemática para todos es un cuco. Desde los padres de familia, cuando le dicen a sus hijos, ya vas a recibir matemática, hijo, qué dolor de cabeza, y ya lo amolaron para toda la vida. Este muchachito va a crecer, va a ir a la universidad teniéndole miedo a la matemática. Pero es culpa de nuestro medio. La matemática la vemos como un cuco. Y aún más, hay profesores que tienen el descaro de decirle a sus alumnos en básicos, les voy a dar esto, pero no se preocupen, esto nunca les va a servir en la vida. Entonces el alumno gana el curso solo por ganarlo, llega a la universidad, y para entrar a la universidad a muchos de nosotros nos ha costado un montón porque no ganamos el examen matemático estadístico. Y como no ganamos el examen matemático estadístico, pasamos en vez de 2 años tratando de entrar. En vez de repente entramos y nos cuesta salir de área común por las matemáticas. Pero no es porque las matemáticas sean horribles, es porque nosotros nos hicieron ese ambiente. Nuestros mismos profesores no nos hacen sentir la necesidad de la matemática en nuestra vida. Es más, nosotros decimos, el área matemática no sirve. Es más, hay algunos profesores de algunas áreas, no voy a decir nombres, hay una coordinadora que ya no está, pero que siempre decía que el área de mercadotecnia era el área más importante de la carrera. Yo siempre decía, jóvenes, eso no es cierto. El área de mercadotecnia es solo otra área no, más, son 5 áreas. Las 5 áreas sirven, no solo mercadotecnia. Y yo les decía a los alumnos, y se lo digo ahora al nuevo coordinador de mercadotecnia que está, yo sí me podría dar el lujo de decir, sin mi área, las otras no pueden existir. Porque yo les pregunto a ustedes, ¿qué sería de financiera si no existiera la matemática? ¿Qué sería de operaciones si no existiera la matemática y la estadística? ¿Qué sería de la mercadotecnia si no existe la matemática y la estadística? Y es más, ¿qué sería de la administración si no existiera la matemática y la estadística? En estas 4 áreas se utiliza la matemática y la estadística. Aunque muchas veces en administración no, bien, si hay algún gerente de recursos humanos aquí, no me dejará mentir. Usan la matemática, ¿por qué? Porque hay que sacar promedios y todo de rendimientos, y cuando van a ingresar trabajadores hay que evaluarlos, y para eso usan la matemática. En la mercadotecnia no digamos, cuando se hacen estudios de mercado, y es algo de lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. No es estudio de mercados, pero es una herramienta que es útil en los estudios de mercado, o sea, en el área de mercadotecnia. Pero aquí con nosotros, en el salón de clase, he tenido alumnos que ya ganaron la especialidad en mercadotecnia. He tenido alumnos en métodos 1, en métodos 2, que ya ganaron la especialidad en mercadotecnia, pero no han ganado los métodos. Entonces, ¿qué mercadotecnia les dieron? Si cuando estudian estudio de mercados, ¿cómo van a ustedes a llegar a determinar el conocimiento de un producto, o cómo van a llegar a determinar si los clientes quedan satisfechos con un producto o necesitan cierto producto, haciendo investigaciones utilizando la estadística? Bueno, yo digo, licenciada, yo creo Sí, que ya es el empezamos. tiempo, ¿verdad? Sí, bien. Sí, así es. Bien, tengan todos ustedes buena tarde. Gracias, licenciado, por permitirme estar este día y el día de mañana con sus estudiantes. Yo sé que usted es una gran profesora, fue mi alumna en métodos 1, métodos 2, métodos 3, fue mi auxiliar durante 2 años fue mi auxiliar, ¿verdad? Sí, 2 años. Sí, fue mi auxiliar durante 2 años. Me recuerdo todavía cuando usted un día dijo,
de que le dijo a los estudiantes que usted tenía en su mente y quería lograr ser igual como yo. Y yo le respondí que usted tenía que superarme, pues, porque de eso se trata. Así es. Entonces voy a tratar la manera de contribuir con la preparación de sus estudiantes, dándoles el último tema del programa y agradeciéndoles también a los estudiantes. Ahí vi algunas caras conocidas, ¿verdad? Pero para los que no me conocen, mi nombre es Oscar Quiñones. Soy el coordinador del área de métodos cuantitativos. Lastimosamente, no nos conocemos con muchos de ustedes porque ya llevamos más de un año de trabajar a distancia. De repente llegamos a la presencialidad y todavía difícil llegarlos a conocer a ustedes porque ya es el último método que están recibiendo. Por favor, voy a darles tiempo para que si tienen dudas puedan preguntar. O sea, voy a ir explicando algo sobre los temas, no los temas, sino que sobre los factores y lo que son los elementos necesarios para utilizar esta herramienta matemática probabilística llamada cadenas de Markov. Algunas veces los nombres a nosotros nos asustan, pero son únicamente nombres que los matemáticos les han dejado. Y lo que sí les digo es que no les importe a ustedes en dónde nació, en dónde creció, cuántos años tiene o quién fue el estudioso de una herramienta matemática. Que nos interese únicamente para qué sirve la herramienta matemática. En la primaria, en los básicos, nos hacen aprender las fechas de los que inventaron cosas, dónde nacieron, dónde murieron, cuántos hijos dejaron y esto y lo otro, y eso no nos sirve para nada. Lo que nos sirve es para qué sirven, en este caso, las herramientas matemático-estadísticas. Las cadenas de Markov es una herramienta, como les digo, matemática probabilística. Y si hablamos solo de probabilidad, la probabilidad es una herramienta que es útil para el ser humano y no digamos para el administrador de empresas. ¿Por qué es útil para el ser humano? Porque nosotros queremos acercarnos a la realidad para tomar decisiones, pero no estamos en la capacidad de ver esa realidad. Por lo tanto, nos valemos de la posibilidad numérica de que los eventos sucedan para acercarnos a esa realidad. Y al acercarnos a esa realidad, nosotros tomamos unas mejores decisiones. Tomando esto, las cadenas de Markov sirven para muchas aplicaciones, pero para nosotros como administradores generalmente va a servir para estudiar el comportamiento que tienen las variables. Por eso recibe el nombre variable, porque una variable es dinámica. Una variable, su comportamiento cambia de un minuto a minuto, de una hora a una hora, de un día a otro día, de una semana a una semana, todo dependiendo el tiempo de transición que tiene la variable. Dependiendo de eso, entonces va cambiando y va cambiando esa variable. Las cadenas de Markov nos ayudan a poder determinar ese cambio de comportamiento de las variables, llegar a conocer el futuro de esas variables y tomar buenas decisiones, específicamente en el área de mercadotecnia. La definición de lo que son cadenas de Markov la vamos a ver por algunos párrafos. Primero diciendo que es una serie de eventos en la cual la probabilidad de que ocurra un evento depende del evento inmediato anterior. Y estamos hablando de lo que es probabilidad, lo que les indicaba en la introducción de lo que son cadenas de Markov. Lo que voy a platicar ahorita, antes de entrar a lo que es la práctica, está en su libro. Ahí, no sé si la licenciada Nancy puede ver en qué página y ponérselos ahí en el chat, en qué página está el tema.
de las cadenas de Markov. Eso está ahí en el libro para que usted lo pueda leer. Dice que las cadenas de Markov es una serie de eventos, es como una cadena con eslabones, y la probabilidad de ocurrencia de un evento solo se ve alterada por el evento inmediato anterior. Por ejemplo, la probabilidad de que mañana, viernes, llueva únicamente depende del día de hoy, jueves. Y la probabilidad de que el sábado llueva únicamente depende de que el viernes llueva. Nosotros muchas veces acostumbramos a decir, hoy es sábado, hace 8 llovió, hoy va a llover también. No tiene nada que ver. Lo que va a suceder en un día solo depende del día inmediato anterior. Es lo mismo sucede con las variables en su cambio. Lo que sucede al momento de presentarse un evento únicamente depende del evento inmediato anterior. Si nosotros nos vemos como personas, nosotros tenemos una variable que se llama, algunos dicen carácter, otros dicen el carácter que tenemos, ¿sí? El carácter que tenemos. En muchos de nosotros, no estoy acusando a ninguno, estoy aclarando. En muchos de nosotros es bien variable. Cuando nos despertamos alegres, contentos y todo. Al rato estamos enojados, al rato estamos rematando con nuestros hermanos, al rato estamos peleando con el vecino, al rato le dijo, o sea, un gran cambio que tiene esa variable. Así como cambia nuestro carácter, así cambia entonces el comportamiento de nuestros clientes hacia nuestros productos. Eso es lo que vamos a estudiar a través de las cadenas de Markov. Ese cambio que tienen nuestros clientes hacia nuestros productos. Dice que las cadenas de Markov tienen memoria, es decir, que recuerdan el último evento y condicionan las posibilidades de los eventos futuros, lo que les platicaba. Las cadenas de Markov únicamente toman el historial del evento inmediato anterior. Y ese historial del evento inmediato anterior es el que utiliza para determinar cuál va a ser el comportamiento al día siguiente. Permite encontrar la probabilidad de un estado estable, dice, para cada estado o predecir el comportamiento del sistema a través del tiempo. Las cadenas de Markov las vamos a utilizar para predecir el comportamiento que tiene nuestra marca a corto y largo plazo. Es decir, en el mercado en el cual nosotros nos desenvolvemos, está nuestra marca y está la competencia. Puede ser que existan otras 3 marcas, o puede ser que dentro de la misma empresa hay 3 marcas sobre un mismo producto. Entonces ahí tenemos nosotros 3 estados. Tenemos 3 marcas que compiten todos los días por atraer la mayor cantidad de clientes. Entonces, la cadena de Markov empieza a estudiar ese comportamiento de los clientes. Hoy compraron la marca A, mañana compraron la marca B, pasado la marca C, luego compraron la B, y ese cambio de comportamiento. A través de ese cambio de comportamiento que tienen las variables, las cadenas de Markov las utilizamos para predecir ese futuro, para determinar cuál va a ser el posicionamiento de mi marca y las de la competencia en el corto y largo plazo. Se utilizan para analizar, dice, los patrones de compra de consumidores, plantear necesidades de personal, analizar reemplazo de equipo, pronosticar la conducta de consumidores en términos de lealtad de la marca, entre otras. La mayor utilidad que nosotros le damos como administradores es la de pronosticar la conducta de consumidores en tiempo de lealtad de nuestra marca. Porque a través de esto nosotros vamos a poder determinar si el trabajo que se está haciendo o el trabajo que está haciendo el área de mercadotecnia está surtiendo o mejor dicho, está siendo eficiente. Porque las cadenas de Markov nos van a decir si nosotros estamos ganando mercado o estamos perdiendo mercado. Si estamos ganando mercado es porque la tarea que se le encomendó al área de mercadeo la están haciendo bien.
Pero si estamos perdiendo mercado, eso indica que la tarea que se le encomendó a esa área no está trabajándose adecuadamente. Hay unos elementos básicos que ustedes no deben de olvidar para poder determinar si es una cadena de Markov o es una teoría de juegos o es transporte, que son los 3 temas del examen final. Nosotros no ocultamos nada. En el examen final viene un problema de transporte, un problema de teoría de juegos y un problema de cadenas de Markov, este último tema. Y sobre eso es lo que ustedes tienen que prepararse adecuadamente. Pero practicar, practicar, practicar y practicar planteamientos. Porque el 90% de los estudiantes que pierden no es por procedimiento, es por planteamiento. Lastimosamente, los planteamientos no están en ningún libro, porque cada ejercicio es diferente uno con el otro. Es decir, que el ejercicio que está resuelto en el libro, el ejercicio que nosotros damos en el aula virtual, el ejercicio que los auxiliares dan cuando repasan, los ejercicios que están en las hojas de trabajo, son poquísimos a la comparación de la gran cantidad de ejercicios que existen, y cada ejercicio es diferente uno con el otro. Y en el planteamiento no hay ninguna comprobación, como en el procedimiento, en el cual a ustedes les han indicado que, tanto en el método gráfico, tanto en el método simplex y todo, y otras herramientas matemáticas, que al final podemos comprobar si hemos trabajado bien. Pero la comprobación que se está haciendo es comprobación matemática, más no de planteamiento. La comprobación que usted hace es sobre los cálculos matemáticos que usted realizó, no sobre el planteamiento. Sobre el planteamiento no hay forma de comprobar. ¿Por qué? Porque el planteamiento se hace a través del uso de su razonamiento lógico y de su sentido común, razonamiento lógico matemático. Por eso es que se hace necesario que usted aprenda muy bien los elementos básicos de cada una de las herramientas para poder aplicarla. De lo contrario, usted va a tener problemas. Aparte de eso, tiene que practicar muchos, pero muchos planteamientos. Para poder trabajar una cadena de Markov, hacemos uso de una herramienta que es bien conocida por ustedes, que es el álgebra de matrices. Es decir, que nosotros vamos a utilizar matrices para utilizar las cadenas de Markov. Ustedes ya saben muy bien qué es una matriz. Es un arreglo, dice, rectangular o cuadrado, que está formado por filas y columnas, y cada fila y cada columna está compuesta por números encerrados entre corchetes. Ese tipo de matrices es el que vamos a utilizar nosotros para poder conocer el futuro de nuestras variables, de nuestras marcas. Entonces vamos a utilizar 2 matrices en esta teoría de juegos. A la primera matriz se le llama una matriz inicial. Esa matriz inicial es una matriz fila. Cuando yo hablo de una matriz fila, ¿a qué me refiero? Que esa matriz tiene una sola fila, pero tiene de 2 columnas en adelante. Quiere decir que vamos a tener una matriz de una sola fila y varias columnas. Esa matriz inicial está conformada por el comportamiento histórico presente de los estados de las las variables del lado, las variables. ¿A qué nos referimos nosotros como estado o estados del lado las variables? Hablemos nosotros un poquito de lo que es nuestro posicionamiento en el mercado. Pensemos que nosotros tenemos un producto llamado X y que en el mercado hay otras 2 marcas, que es Y y Z. Estamos hablando solo que nuestras variables están. La nuestra, que es X, y la competencia, que es Y y Z. Esas variables X, Y y Z es el número de estados que vamos a tener en la matriz inicial. Entonces, en esa matriz inicial vamos a colocar el comportamiento histórico presente del posicionamiento que tenemos en el mercado.
El mercado es un 100%. Ese mercado del 100% está dividido entre el número de estados, es decir, entre el número de marcas o número de empresas. Y ese comportamiento histórico, que es el que tenemos que tener nosotros, si tenemos datos estadísticos en la empresa, si se han hecho investigaciones anteriores, debemos de contar entonces con ese comportamiento histórico que tiene nuestra marca y las de la competencia. Hablamos de una matriz que se le llama matriz conocida, hablamos de una matriz que se le llama matriz equivalente y hablamos de una matriz que se le llama condicionada, es decir, que la primera matriz que nosotros vamos a plantear en transporte es una matriz inicial. Esa matriz inicial puede ser una matriz conocida, puede ser una matriz equivalente o puede ser una matriz condicionada. Ejemplo, 3 empresas se distribuyen la participación actual en el mercado de telefonía móvil. Así, A 45%, B 50% y C 5%. Les dice que aquí hay 3 empresas. Cualquier similitud en los nombres es simple coincidencia, por favor. Los ejemplos que nosotros damos en el salón de clase, en este caso en el aula virtual, son ejemplos supuestos con datos hipotéticos. Son datos que son imaginarios. Por eso, licenciada, yo me tomé la molestia y el abuso de quitar las marcas que usted tenía ahí en el ejemplo. Muy bien, Lic. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos trabajar con marcas reales. ¿Por qué no podemos trabajar con marcas reales? Porque ellos no nos han dado el permiso, no nos han autorizado para utilizar sus nombres. Entonces no podemos trabajar con esos datos reales. Entonces yo me permití quitar esos nombres. Se los digo porque si usted les envía video a ellos, les va a llegar con esos nombres reales. Entonces por eso se lo aclaro de una vez que yo cambié los nombres de las empresas telefónicas por A, B y C. Bueno, entonces dice que 3 empresas de telefonía, que la A, la B y la C, se distribuyen el 100% del mercado. Cuando hablamos entonces de que hay datos que indican que hay un comportamiento presente sobre ese posicionamiento en el mercado, entonces estamos hablando de una matriz conocida. ¿Por qué matriz conocida? Porque tenemos el posicionamiento de cada una de las empresas. Entonces, la elaboración o planteamiento, mejor dicho, de la matriz inicial conocida va a ser de una sola fila, pero va a tener 3 columnas, porque en cada columna va a estar el posicionamiento que tiene cada una de las marcas de telefonía. En este caso dice que la marca A tiene el 45%, que la marca B tiene el 50% y que la marca C tiene el 5%. A nosotros nos van a dar valores en porcentaje algunas veces o nos van a dar valores en proporción. Si les dan valores en porcentaje, las cadenas de Markov solo trabajan proporciones, es decir, aquí no podemos poner 45, 50 y 5, sino que lo escribimos como una proporción. B dice que el posicionamiento, la proporción de mercado que B tiene es del 0.50 y la proporción de mercado que tiene C es del 0.05. La sumatoria de la proporción de los estados tiene que ser igual a 1. Esto es una matriz inicial llamada conocida. En el ejercicio que a ustedes les den en el examen, va a venir ese comportamiento futuro o presente, ese comportamiento histórico. Ahí les va a decir que a la fecha o que a finales de determinado mes, el comportamiento de los estados es el siguiente. ¿Qué les están dando a ustedes? Que a finales de determinado mes ese es el comportamiento. Y a eso entonces se le llama
un comportamiento conocido. Entonces nosotros planteamos una matriz inicial conocida. También hablamos de un comportamiento equivalente. Ejemplo, 3 empresas A, B y C han incursionado en el mercado de telefonía móvil en el país. ¿Qué comportamiento se espera en los próximos 5 años? Cuando no tenemos información histórica, cuando no conocemos el comportamiento presente de los estados, cuando no ha existido ninguna investigación que a nosotros nos dé ese comportamiento, distribuimos el 1 en proporción equitativamente entre el número de estados. ¿Por qué? Porque no tenemos nosotros ese comportamiento histórico. No hay datos que indiquen que A tiene determinada porción del mercado, que B tiene determinada porción del mercado y que C tiene determinada porción del mercado. No existe ninguna información sobre eso. Entonces, equitativamente dividimos el 1 en proporción entre el número de estados. En este caso, lo vamos a dividir ese 1 en proporción, este 1 que está aquí, lo vamos a dividir equitativamente, es decir, partes iguales para los 3 estados. Si estamos hablando de partes iguales, tenemos que tener mucho cuidado. Si son solo 3 estados, como en este caso, el valor que nosotros le vamos a poner en proporción a cada estado, si son 3, lo vamos a poner en fraccionarios. No vamos a poner en decimales, sino que fraccionarios. ¿Por qué? Porque en este caso, que hay 3 estados y el 1 lo dividimos proporcionalmente, entonces le vamos a poner 1/3 a lo que es la empresa A, 1/3 a lo que es la empresa B y 1/3 a lo que es la empresa C. No le podemos poner 0.33, 0.33, 0.33 porque no suma el 1 en proporción. Mucho menos podemos nosotros decir, bueno, yo le voy a poner a la 0.34 y voy a cuadrar. No. ¿Por qué no? Porque ahí estamos nosotros ya tergiversando un poco lo que es la investigación. ¿Por qué? Porque estamos favoreciendo a una marca, aunque sea el 0.01 en proporción, pero ya nos estamos inclinando. Ya estamos favoreciendo una marca. No, entonces ya no sería equivalente, ya no sería equitativo si ponemos punto 34, punto 33 y punto 33. Eso ya no es equivalente. Para que sea equivalente, entonces vamos a escribir con fraccionarios. Ahora bien, si fuesen 4 estados, si tuviésemos aquí una empresa D, entonces sí podemos usar fraccionarios. ¿Por qué? Porque punto 25 más punto 25 más punto 25 más punto 25 sí suma 1. Ahí sí se podrían usar fraccionarios. Y hablamos también de una matriz que puede ser condicionada. Algunas veces nosotros queremos condicionar nuestro estudio. Es decir, que tenemos 3 marcas. Tenemos la marca A, la marca B y la marca C. Pero yo quiero estudiar únicamente el comportamiento de una empresa. En este caso dice, del mercado que actualmente posee la empresa B. ¿Cuál será el comportamiento en el futuro? Es decir, que a mí no me interesan la proporción que tiene A ni la proporción que tiene C. Únicamente me interesa la proporción de B. Y ahí quiero aclarar algo bien importante. Si hablamos de esta conocida, el punto 50 del mercado, de todo el mercado lo tiene B aquí, el punto 50. Pero para B, ese punto 50 se convierte en su 100%, o sea, el 1 en proporción, igual como C. C tiene el 0.5 de proporción en el mercado, pero para C es su 100%, o sea, su 1 en proporción. Eso es bien importante porque para plantear esa matriz condicional tenemos que tener presente que únicamente aquí nos están interesando los clientes de quién,
los clientes que tiene B. No me están interesando los clientes de A ni los de C, pero sí quiero conocer el futuro. Quiero determinar de estos clientes que tenía B, cuántos se quedaron con B, cuántos se pasaron a A y cuántos se pasaron a C. Entonces, como estoy condicionando solo los clientes de B, a B le voy a poner el 1 en proporción. A lo que es A le pongo 0 y a lo que es C le pongo 0. ¿Por qué? Porque únicamente me interesan los clientes de B para estudiarlos y ver cuál va a ser el comportamiento en el futuro. Una de estas tres matrices es la que ustedes van a plantear como matriz inicial en su examen. En la vida real es totalmente diferente. En la vida real usted va a estar trabajando con lo que es modelos matemáticos porque lo contrataron sabiendo que usted tiene conocimiento suficiente sobre herramientas matemáticas. Entonces, eso es totalmente diferente, el planteamiento de las matrices. Aquí a ustedes se les va a dar la información en cada uno de los ejercicios. Y la información que se les va a dar en cada uno de los ejercicios va a traer ese, si ustedes quieren llamarle, ese chivito para poder decir, esta es conocida, esta es equivalente, esta es condicionada. Esta es conocida porque me están dando el comportamiento histórico. Esta es equivalente porque no me están dando ningún comportamiento histórico. No hay estudios. Esta es condicionada porque me están diciendo que solo de los clientes de una marca no van a plantear las tres, una de las tres. ¿Alguna consulta hasta aquí, por favor? Si gusta, pueden escribir en el chat o pueden hablar. No, gracias, licenciado. ¿Está claro? Sin ninguna duda. Va. Si no tienen ninguna duda, entonces todo bien hasta el momento. Bueno, entonces vamos a continuar. Este es el primer elemento para poder darle solución a un problema utilizando las cadenas de Markov. El otro elemento, quiero que ustedes le pongan un poquito de mayor interés, porque es el segundo elemento. Se le llama matriz de transición. Como nosotros queremos estudiar el futuro, conociendo datos históricos, datos del pasado, se hace necesario hacer una investigación, se hace necesario hacer un estudio, si ustedes le quieren llamar, un estudio para ver ese cambio de comportamiento que tienen los clientes. Es decir, si fuera esto de las marcas telefónicas, la marca A, la marca B y la marca C, tomamos una muestra de clientes y nosotros lo seguimos y observamos. Como estamos hablando de marcas telefónicas, tenemos que tomar una decisión. Vamos a hablar sobre compra de teléfonos, sobre compra de tarjetas, porque si hablamos nosotros de contratos, ahí sí nos va a llevar mucho tiempo. Si nosotros hablamos de que vamos a estudiar los que tienen un contrato pospago, creo que se llama, entonces tendríamos que estudiar a los clientes. Imagínense, eso fue un estudio muy largo, porque los contratos mínimo que creo que tienen año y medio. Entonces, imagínense, el cambio de transición sería año y medio para que usted vuelva a tener otro contrato. Entonces, aquí lo que nosotros teníamos que tratar de seguir a los que compran tarjetas para poder determinar ese cambio de transición. Ahora, si no queremos, entonces tenemos que nosotros determinar una transición para que nos permita ese cambio de comportamiento de una empresa a la otra. Es decir, yo compré hoy una tarjeta hoy de la marca A o de la empresa a los 3 días compré una de la marca, la empresa B, después compré otra vez de la marca A, después compré otra vez de la marca B. Ese estudio que tenemos que hacer es un estudio que vamos a ir anotando, ese cambio de comportamiento de los clientes. Y después de ya tener al final, puede ser, dependiendo del periodo de compra, dependiendo del cambio de un estado a otro, va a ser nuestro estudio. Puede ser que sea el estudio de un día. O sea, el cambio, el comportamiento de compra es diario.
Entonces puede ser que durante una semana yo estudie a los clientes. Puede ser que el comportamiento sea semanal. Antes voy a utilizar más o menos un mes para tener un buen promedio de ese cambio de compra. O puede ser que sea mensual. Entonces voy a usar un año, voy a estudiar un año a esos clientes para determinar ese cambio de comportamiento. Ese cambio de comportamiento que vamos a ir anotando, que un día compraron una marca, otro día compraron otra marca, otro día compraron otra marca, es el que vamos a plantear en la matriz de transición. Entonces la matriz de transición está conformada por el comportamiento observado durante el estudio o investigación realizada. Esa matriz de transición nos va a dar los periodos de estudio. Si nosotros estudiamos a través de una investigación a los clientes durante una semana, entonces el periodo de transición es una semana. Es decir, que la primera semana es el primer periodo, la segunda semana es el segundo periodo, la tercera semana el tercer periodo y así sucesivamente. Si nosotros el estudio lo hicimos durante un mes, imagínense que lo hicimos durante el mes de marzo. Si el estudio lo hicimos durante todo el mes de marzo, a finales de marzo va a ser el primer periodo. A finales de abril va a ser el segundo periodo. A finales de mayo va a ser el tercer periodo y así sucesivamente. Si el estudio se hizo durante un semestre, igual entonces a finales del semestre de estudio es el primer periodo. Entonces el segundo periodo es a finales de año. El tercero a medio año y así sucesivamente. Hay algunas características importantes que tenemos nosotros que tener presentes en esa matriz de transición. Y aquí es donde yo en veces aconsejo, cuando estamos recibiendo clases así de manera virtual, yo lo que aconsejo y lo que les aconsejo a mis estudiantes es que tengan su libro a la par, porque hay muchas cosas que nosotros decimos en el salón de clases que no están en el libro. Hay cosas que ustedes tienen que ir anotando en su libro. Bueno, si es que lo tienen, pues, porque lo más importante es tener algo físico y no en PDF. Porque a lo físico que usted tiene, al libro físico, le puede ir haciendo anotaciones y se le hace mucho más fácil para poder estudiar. Entonces, lo importante es que usted tenga su libro y eso no lo va a poder tener en la moto, no lo va a poder tener en el carro, sino que se hace necesario que no esté estudiando en una cama, sino que usted esté en un escritorio, en una mesa, donde sea, en la cual usted puede ir haciendo anotaciones. Anotaciones de algunas cosas que uno va diciendo que no están precisamente en los libros, sino que el tiempo que uno lleva a dar clases es que le va dando algunas pautas para poderles ayudar a ustedes. Dentro de las características de la matriz de transición dice que debe ser una matriz cuadrada. ¿Por qué una matriz cuadrada? Porque vamos a estudiar un cambio de comportamiento, vamos a estudiar una transición. ¿Qué quiere decir esa transición? Si estamos hablando de esas tres marcas, de la marca A, B y C, eso significa que en nuestra matriz de transición vamos a tener el número de filas igual al número, en este caso, de empresas. Es decir, vamos a tener 3 filas en esa matriz de transición. Entonces, ¿cuántas columnas vamos a tener? Va a depender también de ese número de estados. ¿Por qué? Porque nosotros nos ubicamos siempre en uno de los estados, es decir, en la marca A. De los clientes que tenían la marca A, un porcentaje se quedó con ellos, pero otro porcentaje pasó a la marca B y la marca C. Por eso es que es necesario tener siempre una matriz cuadrada. En la diagonal principal se colocan los valores que cada variable retiene. Cuando nosotros estudiamos la transición de un estado a otro, cada uno de los estados, en este caso, la marca A, la marca B y la marca C, durante ese estudio de transición, durante esa investigación, no todos los clientes nos van a dejar. Algunos clientes nuestros se quedan con nosotros, pues. Y es esos clientes que se quedaron con nosotros, los valores en proporción, los vamos a escribir en la diagonal principal de esa matriz de transición.
Pero también tenemos pérdidas. Es decir, que cuando nosotros hablamos de retenciones de nuestros clientes, también hablamos de pérdidas. Es decir, que de nuestro 100%, de nuestro 1 en proporción, una proporción se queda con nosotros, porque ya posiblemente son nuestros clientes leales. Y dice la matemática, es matemático lo que les voy a decir, más no mercadológico, porque no quiero entrar en discusión con los de mercadotecnia. Dice la matemática, dentro de la probabilidad, de que si nosotros logramos retener a un cliente durante 5 periodos consecutivos, ya se quedó con nosotros. Ya es un cliente estable con nosotros, ya es un cliente leal con nosotros. Pero cuando hablo yo de 5 compras consecutivas o 5 cambios de la variable consecutiva, es que dependiendo si la transición es un mes, si es una semana, entonces, si una semana compraron A, la siguiente A, la siguiente B, la siguiente A y la siguiente B, entonces ya no se quedaron con nosotros, porque no son 5 compras consecutivas de nuestra marca. Tiene que ser las 5 veces que compren A. Y entonces, pero siempre va a haber una porción que nosotros la vamos a perder, porque siempre van a haber clientes que no están satisfechos con nosotros. Porque eso es así. Igual también, como en el salón de clase, hay alumnos que no están satisfechos con su profesor. Hay unos que sí, hay otros que no. Entonces, al igual también, aquí en las empresas, hay clientes que están satisfechos con nosotros y se quedan con nosotros. Pero hay clientes que no están satisfechos con nosotros por X o Y razón y se van para la competencia. Entonces, vamos a tener pérdidas. Las pérdidas que se tienen las vamos a escribir en las filas de la matriz de transición. Lo que les estoy indicando ahorita a ustedes es solo pura teoría. Después en la práctica, entonces ya ustedes van a ir entendiendo que se escuche y quede claro. Van a ir entendiendo, más no aprendiendo. ¿Y saben ustedes por qué les digo que van a ir entendiendo y no aprendiendo? Vamos a ver. ¿Quién sabe de ustedes por qué les estoy diciendo que van a ir entendiendo pero no aprendiendo? Porque con la práctica tendríamos que aprender más. No, pero la licenciada fue la que me contestó. No, yo quiero escuchar a los alumnos. Porque tenemos que practicar para poder aprenderlo, entender. No le escucho, no le escucho. Escucho así muy... En Métodos 2, claro, usted dijo un no. pasaje bíblico, que Sí. no ser tan solo oidores, sino hacedores. Entonces, tenemos que practicar, no solo oír. Bien, pues hay dos consejos que yo siempre doy. Gracias por recordarme el pasaje bíblico. Ese pasaje bíblico yo no lo leí en la Biblia, no lo leí en el Sagrado Libro. Ese pasaje bíblico es que Santiago 1:22 lo leí en un libro de matemáticas. Decía ahí, usted quiere ganar el curso de matemática o cualquier curso relacionado con la matemática, sigue el consejo de Santiago 1:22. Dice, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando yo lo leí, dije, bueno, ¿y esto qué, verdad? ¿Esto qué? Pero si lo llevamos ya a la chapín, ¿sí? A la chapín, como en veces se los he dicho en la clase presencial, ¿qué es lo que realmente ahí dice ahí? Que no se vaya solo a sentarse al escritorio, eso dice, que vaya a hacer la palabra. Y desgraciadamente muchos profesores no ayudamos a que ustedes hagan la palabra, porque muchos profesores solo vamos a poner ejemplos al pizarrón, más no hacemos ejercicios, sino que simplemente vamos a copiar lo que ya llevamos resuelto, o vamos a copiar el ejercicio que está ya resuelto en el libro, y ustedes lo único que hacen es copiar. Pues eso no es bueno, ¿sí? Eso no es bueno. Hay también un filósofo
Yo creo que es Confucio, ¿sí? Él habla de 3 etapas en el aprendizaje. Él habla de 3, escuchen bien esto. Él habla de 3 etapas en el aprendizaje. La primera etapa, dice él, lo vi y se me olvidó. Llevemos entonces la primera etapa a nosotros. Ustedes compran su libro, lo ven, pero ¿y qué? No entienden nada. La segunda etapa, dice él, me lo explicaron y entendí. Segunda etapa, me lo explicaron y entendí. Entonces vayamos a nuestra vida. En el salón de clase, en este caso, en el aula virtual, se lo explicaron. Y si usted puso atención, posiblemente lo entendió. Pero ¿será que ya aprendió? No. ¿Por qué no aprendió? Porque viene la tercera etapa que dice él, escuchen bien, lo hice y aprendí. ¿Qué quiere decir eso? Que después de recibir la clase, ustedes tienen que hacer la palabra, practicar, practicar, practicar para aprender si quieren ganar un examen. De lo contrario, va a suceder lo mismo en el segundo examen parcial, que la proporción de aprobados es muy baja. Entonces tenemos nosotros, si queremos ganar, tenemos que practicar, practicar, practicar después que entendí. Entonces lo único que estoy haciendo yo aquí es explicándole, tratando la manera de hacerlo lo más despacio y claro posible para que usted entienda, pero le queda en usted, bajo su propia responsabilidad, practicar. Y después no le eche la culpa a su profesor, porque lastimosamente nosotros, los seres humanos, desde pequeños, estamos acostumbrados a buscar al culpable, mas no soy yo. Siempre va a haber un culpable. Si no, recuérdense cuando algún día, algunos de ustedes botaron en campero un vaso de agua, pero no dijeron, yo lo boté. Se cayó, papi, se cayó el vaso de agua, se cayó, yo no. Algunos de ustedes quebró un plato cuando los pusieron a lavarlos. Mami, se quebró el plato, se quebró, lo dijeron, no le dijeron, mami, yo lo quebré. Algunos de ustedes se comieron algún pastel que estaba en la refri y cuando le preguntaron, ¿quién se comió el pastel? A ver, yo no fui con la boca llena de chocolate. Entonces nosotros siempre tratamos de buscar culpable. Y si vamos a las clases directamente como estudiantes, yo nunca pierdo un examen. A mí me hicieron perderlo. Ese viejo no me quería y me tronó. Ese viejo me lleva mal y por él yo perdí. Pero nunca nos hacemos. Por favor, si alguien quiere platicar, con gusto, si no, el micrófono. Encargo, Sí, yo, perdone, es que fíjese de que ¿Sí? estoy viendo que en esto de la matriz de transición, las filas, que los que pierden se colocan las filas y en teoría de juegos con la matriz de pagos en las columnas. No, por favor, no me confunda usted teoría de juegos con cadenas de Markov. Ajá, pero solo haciendo la observación de que son contrarios, ¿verdad? Son 2 herramientas totalmente diferentes, por favor. Ahora bien, solo déjeme terminar completo lo que es el planteamiento de la matriz de transición y entonces si surgen dudas me vuelve a preguntar. Pero no me confundan teoría de juegos con cadenas de Markov. Son 2 cosas totalmente diferentes. 2 cosas totalmente diferentes. Y son planteamientos totalmente diferentes, por favor. Bien. Entonces, ustedes tienen que hacer esa autoevaluación para poder mejorar, para poder aprender para la vida. Bien. Dentro de las características nos quedamos aquí, dice, lo que cada estado pierde se ubica en las filas. Que no me lo confundan con teoría de juegos, que es una herramienta totalmente diferente. Ubíquense ustedes en la teoría de juegos, con las características y procedimientos que existen, y ahorita ubíquense en las cadenas de Markov. Si van a mezclar teoría de juegos con cadenas de Markov, van a sufrir en el examen. Separen las 2 cosas. Si después tienen dudas cuando terminemos algo de teoría de juegos, pues me preguntan, pero que sea totalmente ajeno a lo que son las cadenas de Markov. Porque lo contrario
Puede ser que yo les pueda resolver la duda, pero voy a confundir a muchos alumnos. Entonces, aterricemos. Este es el tema de cadenas de Markov, una herramienta totalmente diferente a la teoría de juegos. También dentro de las características dice que van a haber ganancias que cada estado tiene. Es decir, dentro de la transición que yo voy a estudiar, dentro de esa transición, de conocer o de estudiar el comportamiento de los clientes, algunos clientes se van a quedar conmigo, otros clientes se van a ir a la competencia, pero también algunos clientes de la competencia se van a venir conmigo. Entonces, esas van a ser ganancias para mí. Entonces, voy a tener retenciones, que son mis clientes que se quedan. Voy a tener pérdidas, que son clientes que se van con la competencia. Y voy a tener ganancias, que son clientes de la competencia que se vinieron conmigo. Y esas ganancias las voy a ubicar en las columnas. Es decir, si yo pierdo clientes, los voy a escribir en las filas. Aquí únicamente está la teoría, y ahorita cuando ya nosotros elaboremos una matriz de transición, ustedes se van a dar cuenta de ese juego. Perdón, solo que me agarró un poquito de tos. Ustedes se van a ver ese juego entre lo que se retiene, lo que se pierde y lo que se gana. Entonces, las ganancias dice que las vamos a colocar en las columnas. Para poder ejemplificar ese planteamiento, vamos a ver un pequeño ejemplo. En el pequeño ejemplo dice, de los clientes de A, el 25% se pasaron a B y un 2% a C. Es decir, que lo que está ahorita aquí es el resumen del comportamiento que los clientes tuvieron durante el periodo de investigación. Es decir, cuando nosotros hicimos la investigación, tuvimos valores absolutos en número de clientes. Valores absolutos de números de clientes que se quedaron con mi estado. Número de clientes en valores absolutos que se fueron con la competencia. Número de clientes en valores absolutos que yo gané o que se vinieron de las otras empresas para conmigo. Pues esos números absolutos es este resumen el que se tiene durante el comportamiento, ya sea de un mes, de una semana o de un año. Luego dice, por su parte, B retuvo el 85% de sus clientes y el 10% se fue a lo que es la empresa A. De los clientes de C, el 25% se fue a B y un 15% se fue a lo que es la empresa A. Con esta información es con la que nosotros vamos a plantear la matriz de transición. ¿Tenemos cuántos estados tenemos? El número de estados va a depender del número de empresas. En este caso tenemos A, B, C, son 3 estados. Tenemos A, B, C, en las filas también A, B, C. ¿Por qué colocamos nosotros aquí A, B, C y en las columnas A, B, C? Porque nuestro estado, si nosotros estamos en el estado A, el 100% de los clientes del estado A, algunos se van a quedar con A, otros se van a pasar a B y otros se van a pasar a C. Por eso decimos que las retenciones se van a escribir en la diagonal principal, es decir, donde está la intersección del mismo estado, es A con A, y esa va a ser la retención. A va a perder una proporción con B y A va a perder una proporción con C. Por eso se habla que las pérdidas van a las filas. Ahora bien, si A perdió con B, entonces para B, ¿qué es? Para B es ganancia, por eso se escribe en las columnas la ganancia. Dicho eso, entonces, tenemos aquí el primer párrafo. Lo que pierde lo escribimos en las filas, lo que gana lo escribimos en las columnas. Dice aquí, de los clientes de A, es decir, de los clientes de A. Estamos aquí con A, de los clientes de A. El 25% se pasaron a B
¿Eso qué es para mí como A? Es pérdida. Entonces, como es pérdida, dice que el 25% se pasó a B. Dice que se pasaron a B. ¿Cuánto el 25%? Lo voy a escribir como proporción. Pero también dice que de los clientes de A, un 2% se pasó a C. De los clientes de A, un 2% se pasó. Por eso es que lo escribimos en las filas. Un 2% se pasó a C, que lo escribimos como proporción, 0.02. Y ahí escribimos lo que está en el primer párrafo. Comportamientos que ha tenido A. Luego nos dan un comportamiento que han tenido los clientes de B. Ahora nos están dando comportamientos que han tenido los clientes de B. Y dice, por su parte, B retuvo el 85%. Dice que de los clientes de B, el 85% se quedaron con B, que va en la diagonal principal. Ese 85% se quedaron con B, aquí en la diagonal principal. Y el 10% se fue a A, dice. El 10% se fue para la empresa A, es pérdida. Entonces lo colocamos en la fila. B perdió con A el 0.10. Y aquí tenemos ya las proporciones de movimiento entre las marcas en los primeros dos párrafos. Luego hay un tercer párrafo que dice, de los clientes de C, de los clientes de C, dice, el 25% se fue a B. Dice que los clientes de C, un 25% prefirieron comprar B. Es un 25% prefirieron comprar B. Escribimos el 0.25. Y un 15% prefirieron comprar A. Dice, y un 15% prefirieron comprar A. Aquí tenemos la información que nos están proporcionando. Ahora, para que quede bien claro eso de pérdida y gana, dice, el punto 10, pregunto, el punto 10 para ver qué es, pérdida o ganancia. Es pregunta. Pérdida. Pregunto aquí, el punto 25 para B, ¿qué es? El punto 25 para B, ¿qué es? Ganancia. Ganancia, ¿verdad, Julio? Eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo que tenemos que entender. Cuando nos hablan de ganancia o nos hablan de pérdida. Si nos hablan de que B le ganó a C el 25, entonces lo colocamos en la columna. Luego verificamos. Dice, cada fila debe sumar 1. ¿Por qué? Porque del 100% que tiene cada estado, una proporción se queda con él y otra proporción la pierde o la gana. Entonces, cada fila tiene que sumar 1, no menos ni más de 1. ¿Por qué? Porque si yo conservo aquí la diferencia, que es el punto 73, para que sume 1, si tengo aquí punto 73, no puedo perder ni más ni menos que el 0.27. Por eso es que las filas siempre deben de sumar 1. Si cuando la información que ustedes le den, como en este caso, ven que no suma 1, es aquí la diferencia. Quiere decir que conservó el punto 85. El punto 10 se fue con A. ¿Y dónde está el otro punto 5? Se fue con C. Y suma el 1. Si C, esto ya es pregunta, si C perdió el punto 15 con A, perdió el punto 25 con B, ¿cuántos clientes o qué proporción de clientes se quedaron con C? El 60%. 70. Que es el 0.60. Eso es la matriz de transición. Si ustedes ven, nada que ver con la teoría de juegos. Pregunto, por favor, ahorita. ¿Queda claro o entendieron cómo plantearon la matriz de transición? Sí, clarito. Para aprender, ¿qué tienen que hacer? Practicar. Practicar, practicar y practicar.
no me van a echar a mí la culpa si no practican. Van a decir, ese coordinador nos dio una clase y no aprendí ni gané porque él dio el último tema y por ese último tema yo perdí. Recuérdense, queden ustedes bajo su responsabilidad practicar, practicar, practicar y practicar. Métodos de solución. Cuando hablamos de métodos de solución, en Keras de Markov hay 3 métodos. Hablamos del método gráfico, hablamos del método de productos de matrices y hablamos del método de ecuaciones simultáneas. Todos los métodos ya conocidos por ustedes. Todos los métodos ustedes ya son expertos en usar esos métodos. Por eso es que se hace mucho más fácil el poder explicar estos últimos temas. Teoría de juegos y cadenas de Markov. ¿Por qué? Porque teoría de juegos utiliza el simples ya conocido por ustedes. Lo que es método de Gauss, o sea, las cadenas las cadenas de Markov, utiliza lo que es el gráfico, ya conocido por ustedes en métodos cuantitativos 1, que utilizamos el famoso árbol de probabilidad. Es utilizando ese árbol de probabilidad que ustedes ya conocen, ya dominan, ya se nos hace mucho más fácil poder explicar. El segundo método, que es el producto de matrices, no es más que la multiplicación de matrices. Método también que ustedes ya dominan, que se examinaron en el primer parcial sobre ese tema. Y ecuaciones simultáneas. El método para poder resolver un sistema de ecuaciones simultáneas que vamos a ver es el famoso método de Gauss. Es decir, 3 métodos que ustedes ya conocen, 3 métodos que ustedes ya dominan para poder determinar el comportamiento futuro de nuestras marcas. El método gráfico y el método producto de matrices es útil para corto plazo. ¿A qué se le llama corto plazo? Se le llama de 1 a 4 periodos. ¿Cómo saber entonces cuántos periodos voy a estudiar? Los periodos que voy a estudiar va a depender de la matriz de transición. Si la matriz de transición es un estudio que se hizo durante un mes, entonces el periodo de transición es un mes. Entonces, a final de cada mes es un periodo. Es partiendo del periodo de transición. Si nosotros estudiamos durante el mes de marzo, entonces al 31 de marzo es el primer periodo. Al 30 de abril es el segundo periodo. Al 31 de mayo es el tercer periodo. Al 30 de junio el cuarto periodo. Y a eso le llamamos corto plazo. Si el estudio fue durante una quincena, la primera quincena de marzo se hizo el estudio. Entonces el primer periodo es al 15 de marzo. El segundo periodo es al 31 de marzo. El tercer periodo es al 15 de abril. Y el cuarto periodo es al 30 de abril. Va a depender entonces de la investigación, va a depender del periodo de transición, determinar cuántos periodos se estudiaron. ¿Alguien va a hablar, por favor? Por favor, les encargo esa interferencia. Si alguien va a hablar, por favor. Le encargo, licenciada Karina, cuando vea así, o licenciada Carolina, desactive los micrófonos si no van a hablar, por favor. Muy bien, Nick. Luego viene el método de ecuaciones simultáneas, que es a través del método de Gauss. Este es útil a largo plazo. ¿Cómo vamos a saber que es un estudio a largo plazo? Porque es del quinto periodo en adelante, es de 5 periodos o más. Es decir, que aquí está bien la diferencia, el corte, aquí hasta los 4 periodos. Cuando hablamos ya del quinto periodo, entonces ya le llamamos largo plazo y utilizamos ecuaciones simultáneas resolviéndolas a través del método de Gauss.
que también a ese resultado que vamos a tener se le llama matriz estable o matriz estacionaria. Se dice matemáticamente que a partir del quinto periodo las probabilidades se hacen estables, ya no cambian. Entonces en las cadenas de Markov dice que a través del quinto periodo el posicionamiento en el mercado ya no cambia. El posicionamiento del mercado va a ser el mismo a partir del quinto periodo. Por eso es que únicamente se utiliza lo que son ecuaciones simultáneas a través del método de Gauss. ¿Alguna duda hasta ahí, por favor? Antes de continuar. Escucho, si tienen alguna duda, por favor. No, Lick, muchas gracias, todo claro. ¿Estamos bien? Bueno, Sí, estamos todo bien. gracias. Tenemos 10 minutos todavía. Solo vamos a leer el ejercicio, simplemente no lo vamos a resolver por el tiempo. Vamos a hacer un ejercicio para poder explicar ya en la práctica lo que les he explicado en pura teoría y algunos planteamientos de matrices. Y vamos a utilizar un ejemplo que ustedes tienen en la página 245 de su libro. Dice, al 31 de marzo de 2019, 3 lecherías ubicadas en la cabecera departamental de Chimaltenango llamadas La Pura, La Cremosa y La Espumosa controlan los porcentajes sucesivos del mercado, 20%, 30% y 50%. También dice que durante el mes de abril el comportamiento de los clientes fue las retenciones de 80%, 70% y 60% en su orden. La Pura ganó el 30% y perdió el 10% con la Espumosa. La Cremosa perdió el 10% con la Pura, pero le ganó 10%. La Espumosa perdió el 10% con la Cremosa, pero le ganó el 20%. Luego dice, determine cuáles serán los porcentajes de clientes luego del primer y segundo mes. 2. ¿A partir de qué mes el mercado estará en equilibrio? ¿Y cuáles son dichos porcentajes? Unas preguntas aquí, por favor, y ahí lo vamos a dejar. ¿La matriz inicial va a ser una matriz conocida, equilibrada o condicionada? Pregunto. Conocida. Conocida, Conocida, ¿verdad? ¿Por qué conocida? Porque nos proporcionan los porcentajes. Porque nos están proporcionando el posicionamiento o la proporción que cada lechería tiene actualmente en el mercado. El periodo de transición, ¿de cuánto tiempo es? De 3 meses y inicia enero. ¿Mande? ¿El periodo de transición de cuánto tiempo es? Dice durante el mes de abril. Entonces el periodo de transición es un mes. Va. Si el periodo de transición es un mes, la primera pregunta dice, determine cuáles serán los porcentajes de clientes luego del primer periodo y segundo periodo. Es decir, que ahorita que nos están pidiendo que determinemos los porcentajes de clientes luego del primer y segundo periodo, tenemos que hacerlo a corto plazo porque son 2 periodos. El primer periodo es a finales del periodo de transición, es decir, a finales de abril, que sería al 30 de abril. Y el segundo periodo sería al 31 de mayo.
Luego dice, ¿a partir de qué mes el mercado estará en equilibrio? Es decir, ¿a partir de qué mes las proporciones se estabilizan? A eso le llamamos largo plazo. ¿A partir de qué mes entonces vamos a calcular esa matriz de equilibrio? A partir del quinto. Sí, pero ¿qué mes? ¿Qué mes? Junio. No. A finales de abril es el primer mes, primer periodo. Agosto. Finales de mayo, segundo periodo. Agosto. Finales de junio, el tercer periodo. Finales de julio, el cuarto periodo. Finales de agosto, el quinto periodo. Entonces es agosto, ¿verdad? Entonces agosto. Si tienen alguna duda, por favor, si no, ahí lo vamos a dejar y si Dios nos lo permite, nos da unos días más de vida, nos estaremos viendo el día de mañana. Si no tienen ninguna duda, entonces que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y nos vemos el día de mañana.